Hoy las personas y las empresas nos enfrentamos a un mundo cada día más competitivo. Finanzas. El conocimiento es una piedra angular para triunfar. La información oportuna es la base para generar estrategias efectivas que contribuyan a nuestros mejores resultados. Estrategias ganadoras con la licenciada Lupita Copul. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan por Zona 89.3 en Estrategias Ganadoras. Estamos aquí con el doctor Alberto Luis Rioja. Buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. ¿Qué tal? Gusto de saludarles. Especialista en comercio exterior. Sí, bueno, pues su servidor es doctor en Derecho de la Universidad Marista, con una maestría en Derecho del Comercio Internacional de la Universidad de las Américas de Puebla, contador y abogado. Y pues con el gusto de participar aquí en la Semana de la Contaduría. Tengo más de 26 años dedicándome al área de comercio exterior internacional. 26 años. ¿Ha visto usted pasar a muchísimos presidentes de la República? Algunos, y la verdad es que algo que es muy curioso es que desde la óptica de mi materia, la política de comercio exterior de nuestro país, de apertura hacia el exterior, no se ha habido sensiblemente modificada desde 1986 a la fecha. O sea, independientemente del color del partido que quede al mando, la vocación de apertura de México sigue siendo la misma. ¿Y cuál es esta? Para quienes nos escuchan y no están cercanos a lo que es comercio exterior, ¿cuál es la vocación de nuestro país? Déjeme que le voy a contar que todos estamos cerca del comercio exterior. Tal vez no conocemos los términos técnicos, pero todos los vivimos todos los días. A partir de la década de los 80, nuestro país dejó de ser un país en el que solo había mercancías nacionales y de contrabando. Y empezó a ser un país en el que nosotros, las personas de a pie, los seres humanos normales, pues tenemos acceso a información, productos y servicios que vienen del extranjero y los podemos comparar con los nacionales y podemos elegir cuál es el que más se ajusta a nuestras necesidades. Hasta para comprar un jabón, si usted va al supermercado, en la década de los 70, tal vez había 4 marcas de jabones disponibles. Y a partir de la década de los 80, 90, pues ahorita tenemos un pasillo dedicado a jabones en los supermercados, ¿no? De hecho, hay un espacio y hay anaqueles para productos del extranjero. Es correcto. Y de hecho ya ni siquiera los notamos. La verdad es que antes sí era muy importante. Cuando yo era niño, decir, es que ese producto es importado, decía uno, wow, eso es de mucha calidad, ¿no? Hoy en día muchas de las cosas que nos rodean son importadas y no es relevante. Y en sentido contrario, no mucha gente sabe que más del 90% de todas las pantallas planas que se venden en el mundo son hechas en México. Son maquiladas aquí. Claro, sí, claro, pero pues al final tienen atrás su sello de hecho en México, ¿no? Que uno pensaría que aquí nada más hacemos como tequila, ¿no? Y cosas así por el estilo, la verdad es que no. ¿Y cuál es su mirada en este sexenio de la política exterior? Fíjese que, como les decía yo hace rato, independientemente del color de los partidos, si ustedes dan lectura al Plan Nacional de Desarrollo, el comercio exterior, el comercio internacional sigue siendo una prioridad para el gobierno entrante, este gobierno que estamos estrenando. Bueno, ya cumplió 5 meses en el poder. La verdad es que no hay un cambio abrupto en este sentido. Seguiremos siendo un país con vocación de tener tratados, con vocación de hacer negocios con el exterior y con vocación de abrir las puertas que se puede invertir en nuestro país y se genera empleos a través de esta actividad. ¿Cuáles son los retos más importantes que enfrenta la política exterior que se está llevando en este sexenio? Muy complicado porque tenemos un vecino muy necesario para nuestra actividad económica y muy bravero. O sea, el señor Trump es un dolor de cabeza desde el punto de vista de lo que dice, aunque no necesariamente eso se refleja en automático en la política real de los Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, creo que México tiene que diversificar canales, tiene que buscar más socios que los Estados Unidos. No se debe de quedar nada más con Estados Unidos. Ya hemos dado algunos pasos importantes en ese sentido, con la firma de nuevos tratados de libre comercio. Ahorita tenemos uno que involucra Nueva Zelanda, Australia, Japón, Chile, Perú, Brunei, Malasia, se llama el TIPAT. Casi nadie le hace publicidad porque todo el mundo está acostumbrado a pensar que el mundo se acaba en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿Y si se acaba? no.
Yo creo que México debe de buscar cómo colocar sus productos en más de los 70 países con los que ya tiene tratados. O sea. Y estamos listos. México, desde su óptica, está listo para esa colocación de productos. No, bueno, claro que siempre podemos mejorar en muchos aspectos de nuestra economía, política, tratar de elevar el nivel de seguridad y tranquilidad de los inversionistas, pero de que somos un país bastante competente, lo somos. O sea, en este momento México es la 12ª economía del mundo medida por Producto Interno Bruto. No somos un país chiquito ni pobre, ¿eh? Que eso es importante, que usted que nos está escuchando crea en usted mismo, crea en usted y además, por supuesto, y así estuvimos en la entrevista con Alberto Ruiz Rioja. Muchísimas gracias. Soy Lupita Cupul y estamos en Estrategias Ganadoras Comerciales. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme acompañarles. Estamos en Zona 89.3 en Estrategias Ganadoras y hoy tenemos el privilegio de estar con Óscar López con un tema maravilloso que es la inteligencia artificial aplicada en los negocios. Hola Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto estar aquí en Mérida y encantado de compartir conocimiento desde la empresa Contoaqui, ¿no? Programa, Óscar, chiquitito, o sea, vamos a estar juntos un ratito, como 10 minutos. Entonces, a mí me encantaría que me explicaras en primera instancia qué es eso de que le aplicamos inteligencia artificial a los negocios. ¿Qué implica? Bueno, estamos pasando de una era de donde teníamos focus group en las empresas y analizábamos a la gente. Hoy estamos dejando una huella digital en las redes sociales, en todos los medios. Y hoy el usuario pierde la capacidad de mentir, es decir, todos sus datos son una radiografía de lo que hace, incluso eso nos da la oportunidad de predecir cómo se va a comportar el usuario. La inteligencia artificial entonces es una visión ya no hacia futuro, sino de lo que está sucediendo ahorita con las empresas que son dueñas del dinero como consecuencia de tener toda la información en el mundo, es decir, de empresas como Facebook o como Google, y cómo es que nosotros estamos en una edad temprana de esa información, que es donde todavía estamos dando los datos gratis, ¿no? Donde decimos, me tomo este café, voy a tales lugares, me veo con tal gente, pero la ciencia de datos y la inteligencia artificial lo que hace es recopilar todos esos datos y entonces hacer productos hiperpersonalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes se hacía como un producto genérico, como imaginemos el modelo T de Ford, ¿no? Que decía Ford, oye, vamos a hacer un coche y puede ser tan personal como lo quiera, siempre y cuando sea negro y sea Ford, ¿no? O sea, no había ninguna personalización hasta el punto ahora en que decimos, pasamos a una época de personalización donde hay Starbucks, por ejemplo, o alguna marca que te pone ahí tu nombre, todo, y ahora con los datos estamos pasando un momento donde cada producto es específicamente para cada uno de los usuarios y eso lo damos a través de la inteligencia artificial porque no hay alguien atrás analizando esos datos, sino es un mismo sistema que analiza esa información. Esa es parte de lo que voy a hablar el día de hoy. Óscar, se ha transformado nuestro negocio. Yo soy psicóloga, y entonces nosotros estudiábamos la personalidad y reaccionábamos conforme al cliente y predecíamos posibles conductas, ¿verdad? Hoy ustedes totalmente conductistas, ¿verdad? Con la sumatoria de todos los datos, generan artículos personalizados y bueno, es interesante que te subas, a ti colega, es interesante que te subas a estos mecanismos para que puedas mantenerte en el mundo laboral y que se transformen las historias. En este caso, que bueno que lo mencionas, me dices, soy psicóloga, el punto es, yo también tengo esa carrera, antes fui ingeniero también, o sea, y me gustó combinar, cuando llegué, por ahí tuve una capacitación, sí. El punto es que ahorita cuando llegué, por ejemplo, a Stanford, vi que era la mejor escuela de psicología en Estados Unidos, está en Palo Alto, y es el mismo lugar donde está la mejor escuela de tecnología. También parte de lo que quiero hablar es que no pensemos en las humanidades ahora como algo separado de la tecnología. Necesitamos entender precisamente las emociones, pero sobre todo en dos caminos conductistas, como bien lo dices, tiene que ser qué anhela o qué teme o qué le duele al usuario.
y a partir de eso crear innovaciones. No que surjan de la lluvia de ideas, sino más bien de una necesidad que esté proyectada ya en el campo. Entonces, para eso se requiere muchísimo la lectura de las personas, pero en un sentido inicial, en un sentido donde yo pueda, donde el usuario pueda ser sensible a los sistemas, como mejorarle su calidad de vida, ¿no? Antes que hubiéramos pensado que la psicología se metiera en la tecnología, y es algo que se está mezclando, las relaciones interpersonales, la manera de buscar trabajo, la manera de incluso de hacer una familia, hoy implica tecnología. Entonces es algo que está fusionado. Una de las carreras del futuro, por ejemplo, es un terapeuta de desintoxicación de redes sociales, ¿no? O sea, cómo la gente todavía no se da cuenta de que la cantidad de información que consume, sí, y que esa cantidad de información que consume tiene un peso y tiene una saturación en la cabeza. Entonces, todavía estamos en esa etapa temprana de analizar qué información es benéfica y qué información no es benéfica, ¿no? Y bueno, también con todo esto, con toda esta inteligencia artificial, cambian las organizaciones, los avances a nivel sociológico van a ser impresionantes y como tú bien decías, el enfoque de esa manera tan específica a donde regresamos a los productos personalizados, con una capacidad de crearlos de manera increíble. ¿Hacia dónde nos movemos en ese sentido? En este caso, lo primero es la adquisición de datos. No importa lo que tengas como negocio, si tú no tienes la información específica o detallada del perfil de tus usuarios, clientes o pacientes, como lo quieras ver, no puedes hacer un negocio en este futuro informático. Necesitas primero obtener los datos desde, ya sea una plataforma digitalizar. Puedes incluso también seguir ciertas tendencias como de monetizar, ¿no? O sea, dejar de utilizar dinero siempre impreso para ahora pasar a otro nivel. El nivel de la digitalización implica entonces un cambio radical porque todas las empresas son exponenciales. Mientras nosotros queremos seguir construyendo empresas en un nivel de punto de equilibrio y de un crecimiento controlado. Hoy las empresas llegan a algo como Uber y es exponencial. En 2 meses todo el mundo utiliza Uber, en 2 meses todo el mundo utiliza Netflix. El cambio para nosotros es primero obtener los datos. Si yo no tengo datos, estoy siendo ciego en la era informática, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo los datos? Si no los tengo, no puedo hacer negocio en ese futuro. Es decir, que la estrategia ganadora sería el conocer datos, el obtener datos, en procesar datos y diseñar productos ad hoc. El tiempo se nos termina, Oscar. A mí me encantaría que nos despidiéramos y que nos contaras un poquito qué te gustaría compartir con los empresarios que se resisten a la tecnología y que todavía están en la época de no sé si creo mi Facebook o no. Bueno, más allá del tema de Facebook, yo lo concentraría, estamos tres personas en las empresas, 3 perfiles en las empresas. Uno, la persona que le tiene miedo al cambio, que ya hablan por ahí muchísimo que los baby boomers y todo eso, nada más esos le tienen miedo al cambio. Está el millennial que dice, yo sí cambio algunas cosas, pero por otro lado quiero mis discos de acetato, o sea, es una combinación. Y el screener, que son todos nuestros sobrinos queriendo ser youtubers, ¿no? Entonces, y esos screeners te piden cambios todo el tiempo, si no, no te consumen o no te compran. Entonces, imagínate la cantidad de problemas que se vienen cuando ahora los que son nuestros sobrinos empiezan a adquirir productos por su propia mano, cuando tengan 18 años. Para eso falta menos de 5 años y tenemos a gente que sí son los jefes ahorita de las empresas y que no están dispuestos porque le tienen miedo al cambio, porque tienen 20 años con la misma empresa y ha funcionado. Brecha generacional. Entonces, nada más entender eso no es una opción ni es una amenaza, pero sí es ojalá lo puedas tomar en el momento de que estás en crecimiento, que estás estable y no en el momento de la crisis, porque ese sería un cambio obligado y pues quemándose es más difícil tomar decisiones, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar López. Esto fue Estrategias Ganadoras.